Gracias te damos, Señor. Anhelo de ti, más y más. Anhelo de ti, más y más. Díselo a Él con tus propias palabras. Anhelamos de ti, Señor. Anhelamos de tu presencia. Al acercarme a tu presencia, encuentro sanidad y perdón. Tu mirada me levanta y solo anhelo estar cerca de ti, a ti, más de ti, junto a ti, más de ti. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Un toque de ti. Anhelo, Señor. Anhelamos de tu presencia, Señor.
Amén. Derrama, Señor. Derrama, bendito Dios, de tu amor. Y transforma, Señor. Transforma estos corazones, Señor. Abre nuestros ojos, bendito Dios. Alabamos tu nombre, Señor. Santo eres tú, bendito y glorioso por los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos porque sabemos, Señor, que tú nos escuchas y tu gracia se derrama día a día, Señor. Aunque a veces nosotros mismos nos alejamos de tu presencia, pero tú eres fiel, dice la palabra que Él es fiel. ¿Cuántos creen que Él es fiel? Amén. Dan un fuerte aplauso a nuestro Dios. Yo quiero solo aclarar algo. Cuando nosotros, hermanos, ya sea en casa, ya sea aquí en la iglesia, ya sea en el carro, lo que nosotros decimos, las alabanzas que son para el Señor, esas palabras no solamente son palabras. Muchas de las alabanzas, los salmos, fueron inspiración de Dios. Amén. Amén, santo. Es una guía, hermanos. Cuando tú rindes tu corazón al Señor, tal vez dirás, yo no sé orar, yo no sé cómo acercarme. Con el simple hecho de que tú le digas, Señor, yo anhelo de ti. Él es el Dios todopoderoso. ¿Ustedes creen que Él no va a entender eso? No hay una manera de acercarse al Señor. No debo de ser yo metódico. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo sabe. A lo que le interesa es que reconozcas la necesidad del Señor dentro de nosotros. Y especialmente esta alabanza que decía, anhelo de ti. Cuando tú dices anhelo, estás reconociendo, hermano. Estás reconociendo y el Padre que está en los cielos está escuchando. Entonces, cuando nuestra iglesia, el cuerpo de Cristo, se une, como ahorita decimos, anhelo de ti, ¿qué es lo que pasa? Estamos diciéndolo a nuestro Padre Celestial, ven, desciende, anhelamos de tu presencia. Debemos de ser entendidos. Debemos de ser entendidos. Y el Padre, en su misericordia, mis hermanos, lo hace realidad. Lo hace realidad. Amén. Solo quería terminar con esto y que Dios los bendiga y vamos a seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Jesús. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos anhelan de Dios? Amén. Es por eso que estamos aquí, amén. Amén. Porque sabemos que no somos nada sin Él. ¿A dónde iré? Dijo Pedro, si solo en ti hay palabra de vida, amén. Así que démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y a Él sea toda la gloria, amén. Nos alegramos por una visita en este día. Luz María Moreno, démosle un fuerte aplauso. Sea bienvenida, que Dios la bendiga. Bienvenida a la casa de Dios. Esperamos que no sea la última vez que nos visite. Que haga de esta su casa. Amén. Y bueno, tenemos entonces los anuncios para este día. No quisiera también dejar pasar en alto al equipo técnico. Muchas gracias por el esfuerzo que hacen todos los domingos por tener este servicio aquí listo. Para que cuando nosotros llegamos, ellos ya tienen las sillas, las cámaras, el sonido, todo conectado y listo para que nosotros vengamos solo a adorar a nuestro Dios. Así que Dios los bendiga y gracias por este esfuerzo grande que hacen. También si tú te conectas por YouTube, por la plataforma de YouTube, pues también queremos agradecerte por estar conectado todos los domingos y que pues esperamos que esto sea de bendición y eso es algo nuevo y yo creo que es una bendición de Dios para nosotros que ahora ya no nos quedamos aquí entre cuatro paredes, sino que podemos salir a Latinoamérica, al mundo entero, el que sea que se conecte y visite la página de Primera Iglesia de Dios, puede conectarse en vivo o sea en servicios previamente grabados, ¿verdad? Entonces es una bendición y le damos gracias a Dios por eso también.
Entonces, hay unos cambios, hermanos, de los anuncios, como de costumbre, hay unos pequeños cambios, entonces quisiéramos que pongan atención y que tomen nota de esto, porque es algo que es para el crecimiento espiritual nuestro y bendición de nuestra iglesia, amén. Así que los martes, ustedes sabemos que de costumbre los martes no había nada, pero ahora los martes se va a implementar algo nuevo, martes de testimonios. Así que ahora los martes a las 6 por medio de YouTube van a haber testimonios a las 6 de la tarde. Así que, ¿quién se lleva la gloria cuando nosotros damos testimonio? Dios se lleva toda la gloria, hermano. Entonces esto no es para que la iglesia se lleve la gloria, o para que primera iglesia de Dios se lleve la gloria. Eso es para darle a Dios la gloria y reconocer que Él es el que está obrando en nuestras vidas, amén. Y si nosotros nos callamos, nosotros nos estamos quedando con la gloria que le pertenece a Dios. Así que hay que hablar y pronunciar todo lo que Dios hace en nuestras vidas, amén. Servicio de oración, intercesión los miércoles a las 7 p.m. aquí en este salón. Bueno, entonces este es otro cambio que hay. Normalmente estaba haciendo por YouTube, no quiero dejarlo pasar en alto. Estaba haciendo solo por YouTube, pero ahora se abre nuevamente aquí presencial. Entonces le damos un aplauso a Dios por eso. Porque eso quiere decir que estamos recobrando lo que se nos había quitado, amén. Estamos volviendo a casa. Poco a poco, aunque cueste, pero poco a poco vamos a venir volviendo a nuestras actividades que eran de costumbre. Así que ahora, los miércoles, vamos a comenzar nuevamente aquí a las 7 p.m. y siempre se va a seguir transmitiendo a través de YouTube. Así que si tú no te sientes bien, llegas tarde y llegas a última hora a tu casa, pues ahí está, para conectarnos. Charla de jóvenes los jueves a las 7:30 por medio de Zoom. Por favor, padres, motiven a los jóvenes para que estén ahí a las 7:30, no tienen que ni siquiera salir de casa. Se les envía su contraseña, se conectan y ahí están cómodos con su taza de café, y los padres los supervisan y todo muy cómodo, ¿eh? Estudio bíblico evangelístico. Hermanos, esto es importante. Ya que comenzamos la fase, ya se comenzó la fase, todos los viernes a las 6 p.m., escuchen esto, servicio evangelístico, 6 p.m. por medio de Zoom. Esto está fácil para evangelizar. No nos puede haber puesto Dios más fácil esto. Para miembros y líderes, ya terminó el día de ayer, fue la última clase. Así que los que estaban en esa clase, estén pendientes porque ya viene la segunda fase. Así que Dios, el conocimiento en los caminos de Dios no se acaba, amén. Todos los días aprendemos algo nuevo en los caminos de Dios. Domingo 7 a.m. oración como de costumbre aquí en este salón, intercesión y oración. Y los domingos tenemos este servicio a las 2 de la tarde, que como les repito, está siendo transmitido ahorita en vivo también a través de YouTube. Bueno, esos serán los anuncios por hoy, hermanos. Vamos a pasar. Parece que cada vez que vengo, ¿no?, me vuelvo más corto y el altar crece, o es el altar que crece y yo estoy meneando. Dios me lo bendiga, hermanos. Aleluya. Es un gusto. Bueno, sí. 1, 2. Vive el Rey. ¿Está prendido? Bueno, ahora sí, ¿verdad? Amén. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, hermanos, y creo que ya varias ocasiones nos hemos encontrado y es bueno reunirnos a través de este tiempo, ¿no? Pero como nuestro hermano comentaba, que nos reunamos alrededor de la palabra de Dios. A veces nos reunimos quizás en confraternidad, como familias, pero uno de los propósitos más altos de reunirnos es que nos reunamos alrededor de la palabra de Dios. Ese es el que rige, lo que rige nuestra existencia, nuestras actividades, nuestra adoración, nuestra liturgia. Todas las actividades de la iglesia debe ser regida por la palabra de Dios. Aún nosotros lo que compartimos, los pastores, los ancianos, los diáconos, debe estar regida a través de la palabra de Dios. Es la autoridad máxima. Sin la palabra de Dios no tiene su autoridad en la iglesia, entonces no hay autoridad. El pastor tiene autoridad porque la palabra de Dios le da autoridad. El anciano tiene autoridad porque la palabra de Dios le da autoridad. Pero no él es la autoridad, sino la palabra a través de él. Es el que establece la autoridad.
Y de eso sabemos de que el corazón humano, ¿verdad? Se revela contra eso, porque por naturaleza a nosotros no nos gusta que nos digan qué debemos de hacer. Nos gusta pleitearle a la situación. Nos gusta buscar, como dicen en asunto legal, the loopholes, es decir, los huecos legales del reino de Dios, y queremos usarlo para nuestro bien. Pero no debe ser así. Entonces, antes de ir a la palabra de Dios, ¿por qué no inclinamos nuestro rostro y le pedimos que Él ilumine nuestros ojos? Padre, te damos gracias por esta tarde que nos das. Y tú eres el que inspiró esta palabra. De ti proviene, que la recibimos como la palabra inerrante, infalible, y la autoridad que nos moldea nuestra mente, nuestro corazón, nuestro conocimiento, por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, a lo que tú eres. Nos civiliza de acuerdo a tu reino. Gracias. Entonces, bendito Dios, te pedimos de que, por medio de tu Espíritu Santo, ilumines y abras nuestros ojos, nuestra comprensión, y que obre, Padre Jehová, Santo. la obra de transformación Sí. y nos conforme a Jesucristo. Aleluya. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, antes de ir a la palabra de Dios, al tema de hoy, que lo vamos a llamar la eternidad de Dios. Hemos quizás estudiado varias cosas, hemos estudiado muchos temas aquí con ustedes quizás, y espero que lo que hemos estudiado le anime a usted a rendir su corazón a Cristo. Y tal vez no podemos llenar completamente todo lo que quizás se debe para que haya un producto espiritual en su vida, pero creo que lo que Dios nos ha dado es a la medida de lo que necesitamos para crecer. Gracias. Quiero invitar a cada uno de ustedes aquí a considerar esto, que si Dios le trajo a usted en esta iglesia, Santo. quiero que usted comprenda de que usted se va a confrontar con el aspecto humano en la iglesia. Y va a haber problemas, va a haber circunstancias, y si usted va a decidir partir de este hogar espiritual, que usted lo haga por la voluntad de Dios. Porque si por la voluntad de Dios vino aquí, asegúrese que por la voluntad de Dios camina hacia donde usted piensa. Es importante. Porque Dios utiliza los problemas a veces para reflejar nuestro corazón. Santo. Dios utiliza las circunstancias para demostrar dónde está nuestro crecimiento, nuestra madurez, nuestra sabiduría, nuestro comprender las cosas eternas, Santo. para equiparnos, para trabajar en nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice que así como el agua refleja el rostro de una persona, así los problemas de nuestro prójimo, la presencia, el rostro de nuestro prójimo lima nuestro corazón. Y un hierro lima a otro hierro. Y por otra parte, también es útil la congregación para nosotros los líderes. Santo. Porque en muchas ocasiones Dios va a usar a las ovejas que Él ama, por la cual dio su vida, para demostrar dónde nosotros estamos. Santo. Refleja nuestro corazón. Y en varias ocasiones también utiliza un hermano, una hermana, para corregirnos doctrinalmente. Santo. A veces es bueno ser sensitivos a la palabra de Dios, sobre todo está regido por la palabra de Dios, pero a veces, hermanos, uno en el aspecto humano, a veces quizás no explicamos bien las cosas o no somos claros en las cosas. Entonces a veces Dios utiliza a un hermano para corregirnos, para reflejar nuestro corazón. Aleluya. Y si Dios le habla a usted en alguna área de su vida y Dios quiere lidiar con usted en esa área, no dilate el tiempo. Hágalo pronto porque la va a bendecir. Santo. A veces, hermanos, nos hablan 1, 2, 3, 4 veces y ahí estamos esperando que un rayo parte del universo para que haya un cambio. Lo que primero va a haber un quebrantamiento en ti si no obedeces. Dios quiere que nuestro corazón se someta a Él. Santo. Y quisiera que, tal vez usted dirá, ¿y de dónde viene eso? Vamos a mirar el libro de Salmos, hermanos. Santo.
Salmo 119. Yo quisiera animar y quisiera Poderoso Dios, que a alguno de los hermanos, Vive el Rey. si quiere ejercitar su memoria. Este es uno de los salmos que sería bueno que te lo aprendas de memoria. Santo, ayúdanos, papá. Los que quieren ganar, a veces no me acuerdo que había en la iglesia donde yo crecía competencia de jóvenes, ¿no? Y decían quién sabía más versículos. ¿Ah? ¿Quién es el que sabía más versos en la palabra de Dios? Y a mí a unos que se iban a aprender los versículos más cortos de la palabra de Dios para competir, ¿sí? Pero yo creo que este salmo es muy bueno. Vamos a leer el versículo 33 al 40. Dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y guardarélo hasta el fin. Mira la entrega de esta persona a lo que él sabe. Dame entendimiento y guardaré tu ley Santo. y la observaré de todo corazón. Versículo 35 dice: guíame por la senda de tus caminos, porque en ella tengo mi voluntad. Mira, no solamente mi creencia, no solamente mi dar mi tiempo, soy de voluntario. No, entrega la voluntad a esto. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Mira, avívame en tu camino. Versículo 38, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Mira, la actitud del corazón. 39 dice: quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Versículo 40, he aquí yo he codiciado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Qué bello. Ahora leamos el versículo 32 y con eso vamos a terminar. Por el camino de tus mandamientos correré. Y aquí viene: cuando ensanchares mi corazón. Aleluya. Puede sentarse. Qué bello es esto. Dios quiere ensanchar nuestro corazón. ¿Qué quiere decir ensanchar nuestro corazón? ¿Qué quiere decir ensanchar? Es agrandecer. Santo. Es agarrar algo que es pequeño, inajustable, y lo expandes para que crezca y ajuste a lo que usted piensa que es, ¿no? Creo que a veces compramos los zapatos, ¿verdad? Medida 8 y lo ponemos y te duelen los pies, pero si es de piel, yo te aseguro, lo mojas un poquito, lo pones un poco por allá y se ajusta el pie, ¿verdad? Eso significa ensanchar. Y Dios quiere ensanchar tu corazón, quiere ensanchar tu mente, quiere ensanchar tu sabiduría. ¿Sabía que Dios quiere edificar su lenguaje en ti, su modo de pensar? Aleluya. No podemos nosotros traer solamente nuestro comprender humano, nuestra interpretación humana, meramente humana. No, gracias hermano. No, Dios quiere ensanchar su lenguaje, su civilización en ti, para que no haya un conflicto. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Es importante. Entonces, para todos nosotros que estamos aquí, es necesario que estudiemos y meditemos la palabra de Dios. No solamente es siéntate y tu devoción. Yo soy un enemigo de la devoción. 15 minutos y se acabó, ¿no? Te aseguro que tomarás una taza de café más que una devoción. Toma más tiempo, ¿no? Comer un burrito a veces te cuadra que media hora, especialmente si con el chile habanero dentro, los que son comen chile, ¿no? Y queremos una devoción de unos 10 minutos y hasta esperamos ahora ya se me perdió la atención, ¿no? Ayúdanos. No, tiene que haber un ejercicio del corazón en las cosas eternas. Disciplínese en ella. Amén. Basado en esto, hermanos, si quisiera entonces que consideremos, vayamos al libro de Génesis, vamos a leer varias porciones de la Escritura. Poderoso Jesús. Y vamos a leer uno de los versículos donde la palabra de Dios se abre. En Génesis capítulo 1, versículo 1. Yo creo que todos nosotros lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Lo sabemos? Bueno, si no, vamos a leerlo. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué sencillo, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es una introducción
que Dios hace a cada uno de nosotros y enfoca en Dios estas cosas. Aleluya. Esta porción de la Escritura nos enfoca en Dios. Ahora vamos al libro de Juan, capítulo 1, y vamos a leer de 1 al 4. Digno Dios. El Evangelio de Juan Vive el Rey. Aleluya. son versículos que ya debíamos de estar familiarizados con ello, y nada más vamos a tener una revisada de ella. Ya lo tenemos, dice así: en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, o el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora vayamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Vive el Rey. Aleluya. Alabe la iglesia. Mi alma te alaba. ¿Ya lo tenemos? Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos eligió en él, y aquí viene, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Y por último vayamos al libro de los Colosenses, capítulo 1, versículo 12 al 19. Vamos a leer. Yo quisiera que cada uno de nosotros que estamos aquí, yo sé que hay congregaciones donde vamos y se nos da a nosotros, ¿verdad?, todo un panfleto y viene ahí todos los versículos, todas las cosas. Es bueno, a veces para los papás que llevan bebés y no tienen tiempo para llevar su Biblia y leer la Biblia en la congregación. Es una disciplina que nosotros como creyentes traigamos nuestras Biblias para que nuestros hijos vean cómo leemos la palabra de Dios. Y si vamos a decir que esta es la casa de Dios, usted no va a una corte y no encuentra la ley allí. Entonces es bueno que seamos disciplinados a traer nuestras Biblias y abrir nuestras Biblias y escribir, tomar notas. No solamente las tome, sino también ejercítese en pensarlo, revise lo que estudiamos, le va a bendecir si viene de Dios. Y si es una herejía, sabrá que el hermano anda mal y hay que orar por él. Santo. Entonces, dice así la Escritura: dando gracias al Padre que nos hizo aptos, miren la palabra, hermanos, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Aquí viene: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Versículo 18 dice: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en él todo tenga el primado. Versículo 19 entonces dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Miren la palabra, no toda la plenitud, dice toda plenitud. Espero que pueda saber qué es la palabra plenitud, ¿verdad? Pero cuando paramos a mirar esta porción de la Escritura, habla mucho. Vamos nuevamente al libro de Génesis, capítulo 1, y vamos a posar un momentito de reflexión. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ha usted parado a pensar por qué la Escritura dice en el principio? ¿Y por qué no dice al principio? Generalmente nosotros leemos esta porción de la Escritura como si dijese al principio. Mi alma te alaba. Pero tenemos que aceptar que la palabra como está escrita denota, nos enseña
y nos llama a que la recibamos como está escrita. Y en la escritura dice entonces, en el principio. ¿Por qué dice en el principio? ¿Por qué no dice al principio? ¿Se han puesto a pensar por qué eso? ¿Usted se ha preguntado por qué es que la escritura dice en el principio o no dice al principio? Santo, ayúdanos, papá. Esto nos comienza a empujar, a reflexionar y a pensar de que nos presenta un Dios que no tiene origen. Si la escritura dijera al principio, pues nos denotaría que había una dimensión. Nos enseñaría que hay una dimensión que no tiene parte con Dios, que Dios lo usó. Pero en este caso no, se nos dice en el principio. ¿Por qué? Como leímos anteriormente, dice en el libro de Efesios, dice que Él es el principio. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Que Dios es la base, es el origen. Es el único medio por la cual todas las cosas fueron creadas. Santo, Y nos presenta su eternidad. Entonces es importante que cada uno de nosotros, a veces quizás nosotros hablamos de Dios y no pensamos en la persona de Dios. Yo quisiera que como iglesia conozcamos la persona de Dios. No vamos a poderlo comprender totalmente, porque el hombre que la pueda comprender, pues sería uno de los mejores teólogos quizás que existiese. Pero no, Dios nos da a nosotros lo que necesitamos saber de Él. aleluya. Y en este caso, Dios quiere presentarnos que Él es un Dios eterno, Dios, aleluya. que no tiene un origen, que Él es el origen. Entonces cuando usted mira, usted está llegando a conocer a un Dios que te presenta que Él es el origen de todas las cosas. Es importante que usted sepa, nuestros hijos necesitan entender estas cosas. Saben, hoy en día muchos de nuestros hijos van a la escuela y se encuentran con mucho supuestamente creyente, maestro cristiano, y muchos de ellos, en lugar de creer la autoridad de la palabra de Dios como la verdad absoluta, lo tienen en segundo plano, que nos quiere reconciliar la ciencia, la evolución con la teología, con la Biblia, con la palabra de Dios. Santo, Pero en este caso el hombre necesita de Dios. Y en este punto Dios nos comienza a enseñar y a abrir que Él es la eternidad, Él es el origen de todas las cosas. No hay una cosa que existe que no proviene de Él. Yo quisiera preguntarles algo retórico, algo hipotético, algo que no va a pasar, pero consideremos. Por razones quizás de la filosofía del hombre que quiere desechar a Dios, es bueno a veces preguntarnos al lado de las preguntas de ellos. Yo quisiera preguntarle, ¿qué tomaría para que Dios dejara ser Dios? ¿Se ha puesto a preguntar a usted? ¿Qué tomaría para que Dios dejara de ser Dios? A veces alguien me ha venido a preguntar y me ha dicho a mí, hey, tu Dios a lo mejor no es el único Dios que existe. Tal vez hay otro Dios aparte de él. Y le digo, no. Le digo, Él ha dado testimonio de sí y Él es la verdad, la vida, ¿no? Es el camino. Y Él ha dado testimonio de sí. Y Él ha dicho de que no existe otro Dios fuera de Él. santo. Poderoso Jesús. ¿Ah? Gracias, papá. Aleluya. Entonces yo quiero hacerle una pregunta que usted piense. ¿Qué tomaría
para que este Dios nuestro, que decimos que es la verdad absoluta, que es el origen, es el fundamento, el principio por el cual todas las cosas existen, ¿qué tomaría para que Él dejara de ser Dios? ¿Se ha puesto a pensar? Yo les voy a presentar algo. El día que algo en el universo deje de estar bajo su control. El día que algo existe en el universo que deje de estar bajo el control de Dios, ese día nuestro Dios deja de ser Dios. ¿Se ha puesto a pensar? El día que una mosca, el día que una pulga, el día que un átomo, el día en que una piedrita, el día que un pelo de su cabello deje de estar en control de Dios, ese día Dios deja de ser Dios. Vive Rey de Dios. Aleluya. Y aquello que queda de estar fuera de su control es otro Dios. Porque eso denota de que tiene un poder de decirle al Dios que lo creó: no te necesito, yo puedo existir sin ti. Por eso tenemos una verdad ciertísima, hermanos, que si todas las cosas existen es que porque hay un Dios que existe. Y Él está en control de todas las cosas. Nada de lo que existe en el universo está fuera de su control. ¿Y qué hay del hombre pecador entonces? ¿Qué hay de aquel que no conoce a Cristo Jesús? Déjame decirle, todavía está bajo el control de Dios. ¿Y qué hay del diablo? Bueno, todavía el diablo está en control de Dios. ¿Se viene eso? El diablo no hace nada sin que Dios le dé las riendas. No mueve su uña diabólica, no habla, no pronuncia ninguna palabra. Yo creo que a veces en un aspecto quizás carnal y muy humano, a veces yo creo que el diablo obedece más a Dios que nosotros los humanos, ¿verdad? Ayúdanos. Santo. ¿Sí? Ayúdanos. Entonces, tenemos que entender que este Dios es el origen de todas las cosas. Mi alma te alaba, papá. Entonces, cuando abrimos este versículo, dice: en el principio creó los cielos y la tierra. Aquí no está enfocándose en la creación de la tierra, o se está enfocando en el cielo o en la tierra. No, se está enfocando en la eternidad de Dios. ¡Qué bello! Porque este libro sagrado que tenemos en las manos comienza allí. Aún literalmente, como miramos, comienza allí. No comienza en la tierra, no comienza en los cielos, sino comienza en esa eternidad. Entonces, por eso que Juan dice: en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era Dios, Santo. o la palabra era Dios. ¿Se dan cuenta de lo bello? Esta escritura que tenemos en nuestras manos comienza en la eternidad, es la mente de Dios. Santo. Por eso es que podemos conocer a nuestro Dios a través de esto. Conocemos a Cristo a través de esto. Santo. Gracias. Conocemos al Espíritu Santo, a nuestro Dios Trino, a través de esto. ¿Por qué? Porque nos introduce a ese Dios en su aspecto eterno, que allí todo comenzó. Por eso entonces podemos nosotros venir al libro de Juan entonces. Primer capítulo del Evangelio de Juan. Para siempre vive el Rey. Yo sé que, hermanos, cada uno de nosotros aquí ha leído esta porción de la Escritura. Y es bueno mirarlo constantemente para que siempre nuestra mente y nuestro corazón se refresque en ella. Mira nuevamente cómo esta porción de la Escritura abre nuevamente y no nos dice
al principio, sino dice en el principio. En el principio era el verbo. Creo que algunas versiones, no dice, creo que la versión en inglés del Rey Santiago no dice verbo, sino dice palabra. Algunas versiones, en 1865, dice era la palabra. Algunas otras versiones dicen era la palabra. Y por razones quizás del griego lo han puesto como el verbo. Pero yo quisiera que nosotros creamos de que cuando habla Dios, Aleluya. habla su persona. Por eso entonces es la palabra. No solamente habla para tratar, sino cuando Dios habla, habla de sí, habla su persona. Cuando Dios habla, su persona es su mente. Su mente es su persona. Por eso es que es entonces una interpretación correcta cuando hablamos de que es la palabra. Ahora yo sé que algunos de nosotros conocen el griego, el latín y habla, pero vamos a reflexionar bíblicamente. Entonces, en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era con Dios, y aquí viene, y el verbo era Dios. Entonces nuevamente nos trae la eternidad de nuestro Dios. Dice, en el principio. Y aquí la palabra principio no es de comenzar, no es del punto A al punto B, sino significa el vaso en la cual todas las cosas fueron creadas. La ley por la cual todas las cosas fueron creadas, los órdenes. Poderoso Señor. Es como, sin eso nada puede existir. Por eso es que este Dios que nosotros conocemos no lo podemos pasar de por alto, hermanos. A veces como creyentes que nos enfocamos mucho en otras cosas más que conocer a nuestro Dios, y Dios quiere que lo conozcamos, quiere que lo entendamos. Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Nuevamente lo reitera, este. Yo creo que hay un debate hoy en medio de el mundo cristiano, ¿no? Porque hoy en día la palabra cristiano se está utilizando muy sueltamente. Hoy en día, ¿no? El otro día me encontré con una persona que según era medio ateo y medio cristiano, y le digo, ¿cuánto de ateo tienes y cuánto de cristiano tienes? Bueno, yo soy cristiano porque hago cosas buenas, y soy ateo porque no creo en Dios. Le digo, ¿qué contradicción personal tienes? Le digo, algo está mal psicológicamente contigo y filosóficamente contigo, porque el uno y el otro no va. Pero hay un pleito hoy en día acerca de la divinidad de Cristo. Hay un debate hoy en medio, hermanos, créame. Yo me espanto de escuchar a hermanos que comparten, bueno, digo hermanos en el aspecto religioso, porque si lo canalizamos bíblicamente, si son hijos de Dios necesitan corregir su enseñanza. Si no son hijos de Dios, con razón. Porque no todo el que está sentado en la iglesia, hermanos, es salvo. Hay gente que está dentro de la iglesia sentado allí y canta, predica, escribe, y no son salvos. El nacimiento no viene porque usted profesa de que va a una iglesia y se sienta allí. No. Dice la Escritura que usted necesita nacer en Dios eternamente en Cristo. Es un nacimiento celestial. No es una adaptación, no es una modificación de su persona a ser un religioso. No, eso es lo que llamamos el legalismo, que usted quiere acomodarse. No. Usted es un cristiano porque Dios le ha dado un nuevo nacimiento. Preocúpese por su hijo, preocúpese por su hija, preocúpese por su familia. Asegúrese que entiende qué es el nuevo nacimiento.
Entonces hay gente dentro de la iglesia que está sentado allí, hermanos, y no tiene ese nuevo nacimiento, tiene la forma de la doctrina. Entienden el lenguaje, entienden cómo está, pero su naturaleza, no solamente su creencia, sino su naturaleza está en contradicción con lo que aquí sabe. Por eso es importante que nosotros como creyentes entonces resolvamos nuestra condición ante Dios. No es ante el pastor, no es ante los ancianos, no, es ante Dios. Entonces, cuando hablamos de ser cristianos, hermanos, es que porque ha habido un encuentro entre el pecador, que soy yo, y me he encontrado que Dios me dice, eres un pecador, y si no te arrepientes, si no hay un cambio en la naturaleza en ti, yo soy tu enemigo. Harás lo que tú hagas, hagas el bien que tú pienses, vivas éticamente como tú digas, pero yo soy tu enemigo y no soy tu amigo, soy tu juez. Ahorita por medio del Evangelio te otorgo el arrepentimiento. Te doy mi espíritu para que haya en ti un nuevo nacimiento, para que tú recibas a través de la fe una nueva naturaleza. Pero si no lo haces, yo no soy tu amigo, soy tu enemigo. Es por eso, hermanos, de que en cierta ocasión hablamos acerca de cómo glorificar a Dios y un hermano me pregunta, ¿y qué hay del hombre que no conoce a Cristo Jesús, que anda en la calle maldiciendo a Dios? ¿Está glorificando a Dios? Y le digo, sí. Solamente que está glorificando a Dios estando bajo la ira de Dios. Recibe los beneficios de la bondad de Dios, la lluvia, todo lo que hace. Recibe quizás el bienestar de ello, pero él en su naturaleza lleva la ira de Dios. Por eso que antes de continuar, hermanos, quiero decirles, hermanos, entre la iglesia a veces hay pleitos que suceden y es a veces esos pleitos que los hijos de Dios se van. Y a veces no nos damos cuenta que el hermano supuestamente que con el pleito comenzó, no es ni nacido de nuevo. Y se está yendo a donde vino, donde pertenece. Y a veces como nosotros como creyentes nos dan una razón lógica, una razón bien presentada, razonable, para revelarnos. Y no nos damos cuenta que el Señor está diciéndole a aquel, hey, no perteneces en esta casa, vete. Le da una razón para que nunca vaya a Dios, presentándole a Dios una causa irrazonable. Dios le da su razón. Y se van, y a veces nosotros, por no estudiar la palabra de Dios, por no estar sujetos al Espíritu Santo, por no estar sujetos a la Escritura, también nos vamos. Y el castigo de ellos también nos toca a nosotros cuando le llega. Es importante nosotros entender entonces. Entonces, cuando venimos a esto, hermanos, Dios nos invita a esa intimidad, a conocerlo a Él, que es un Dios eterno. Y Él es el principio, es decir, el punto donde todas las cosas comienzan. Entonces, si alguien viene a preguntarle a usted, ¿y quién creó a Dios? ¿Han escuchado esa pregunta? Nuestros niños a veces, yo cuando era niño, un día yo le pregunté a mi maestro, le digo, maestro, ¿quién creó a Dios? Y se rió de mí porque pues, yo pensando de que, para mí era todo mundo cristiano, ¿no? Toda persona creía en Dios. Y como él es mi maestro, supuestamente él tenía todas las preguntas. Yo fui a mi maestro y le dije, ¿y quién creó a Dios? Y me dice, bueno, hubo un Dios quizás que creó a otro Dios, porque un Dios produce a otro Dios. Y le digo, ¿y quién produjo a ese Dios? Pues tuvo que ser otro Dios que otro Dios y otro Dios, ¿no? Y le digo, ¿y a dónde va a llegar? Pero si nos hiciésemos esta pregunta, la resolución está en aceptar de que Él es el origen de todas las cosas. Señor, nadie como tú, Dios. Santo Jesús. No hay otro Dios. No hay otra fuerza. Solo tu Señor. Él es el único y ese es el fundamento. Es para...
Gloria a Él, gloria a Él. Entonces vamos a continuar, vamos a mirar el libro de Efesios, versículo 4. Bendito Jesús. Aleluya. Y vamos a mirar si Él es el origen. No había nada, no había otro Dios, no había otra fuerza, no había otra creación, no había materia, no había tiempo, no había ninguna ley. Él era en todo. ¿Con quién iba a consultar? ¿Se ha puesto a pensar con quién consultó nuestro Dios? ¿No? Pero quiero que resolvamos esta pregunta con lo siguiente. Según nos eligió en Él, y aquí viene, ¿antes de qué? Miren la palabra, antes de la fundación del mundo, antes del Génesis 1:1, cuando dijo, en el principio creó Dios los cielos, antes de crear los cielos y la tierra, antes de eso, hubo algo que sucedió. Según nos eligió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de Él, delante de Él en amor. Creo que vamos a mirar al Salmo 90, versículo 2. Y adoramos, Señor. Vive el Rey. Salmo 90, Gracias, mi Jesús. Aleluya. vamos a conocer a este Dios. Vive el Rey. Se habla de que una de las partículas que contiene una energía y que el hombre ha descubierto en todo el universo es el átomo. Encierra una energía que es capaz de destruir, tan terrible que hasta un mundo puede ser destruido con eso. Antes de que eso existiese, esto es lo que dice la Escritura. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué dice? Tú eres Dios. Miren, este es lo que es nuestro Dios. A esa gran fuente de certidumbre hemos sido traídos por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La redención. A este Dios trino. No es poca cosa el Dios que nosotros tenemos. Santo, gracias, Papito Cristo. Y el pleito que hay hoy en día, hermanos, es acerca de la divinidad de Cristo. Si Cristo es hombre, que se hizo superhombre y fue abrazado por Dios. Imagínese que tenga usted a un Dios que cambia cada rato. Que ayer fue un poquito menos Dios y hoy es un poquito más Dios. Los cambios que hay serían detrimentales para la creación. Es por eso que tenemos un fundamento firme. Tenemos una persona que presenta una eternidad sólida para nuestra fe. Gracias. No va a acabar. Este es nuestro Dios. Y vamos a, Aleluya. para cerrar entonces, vamos al Colosenses. Libro de Colosenses. Poder en tu nombre. Vive el Rey. Capítulo 1. Y por razones de tiempo vamos a leer del 15 al 19. Aleluya. Poderoso tú eres. ¿Ya lo tenemos? El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Creo que uno de los grandes tropiezos que la gente tiene es cuando lee la palabra progénito. Y nosotros en nuestro lenguaje humano el progénito es el hijo primero de la familia, ¿verdad? Decimos, no, él es mi hijo progénito. Pero en este caso, a eso no se refiere. No se refiere. Dice progénito, ¿por qué? Porque él es el principio del principio.
Él es el vaso de todas las cosas, Aleluya. ¿no? Por la cual todo fue creado, lo perfecto. Imagínense que dice la Escritura, cuando Dios creó las cosas y terminó y miró todo lo que había creado y lo miró y dijo que todo era bueno, en gran manera bueno. Aleluya. Vive el Rey. Esa perfección de bueno representa la divinidad de Cristo Jesús, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, dice, el cual es la imagen del Dios invisible. Yo quiero pararme un poquito a reflexionar aquí. Imagen del Dios, ¿qué? ¿Quién ve a Dios? Por eso me entristece a veces cuando un hermano viene y me dice, yo vi a Dios, hermano. Que la Escritura dice que tenemos un Dios invisible. A veces nosotros quizás tenemos una imaginación bien pronta a la autosugestión. Que la Escritura dice que Dios es invisible. Ahora no quiero decir que Dios no se puede manifestar a alguno de nosotros. Tal vez sí. Ha habido gente que ha dado testimonio, que ha venido a Cristo, que era un ateo, que era un musulmán, y Cristo le presentó y le habló a él. Pero no esa es la norma, no es como es nuestro Dios. En el aspecto de la salvación tal vez sí. Pero Él en su persona es invisible. Dice que la Escritura, bueno, quiero regresar. Si eso pasara, si alguien encuentra a Dios, tenemos que definir bien eso. Dice la Escritura que a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Ha leído usted la Biblia? Dice. Entonces la persona que usted ve no es Dios el Padre, es Dios el Hijo, manifestando y dando testimonio de Él. Porque Dios el Padre nadie le ha visto jamás. Un día los discípulos le dijeron al Señor, le dice, oh, muéstrenos al Padre y nos basta. No saben lo que pedían. Porque si Dios el Padre se hubiera manifestado, un por decir, dice que Él es un fuego consumidor, ay de ellos, ni para chicharrones, hermano. ¿Ah? Entonces para que nosotros, y Jesús le dijo, basta que me conozcas, tanto tiempo he estado con ustedes que no me conocen. Es decir, que conocer a Cristo es conocer al Padre. Por eso dice que Él es la imagen de ese Dios invisible. Entonces por eso dice, Él es cuál es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Miren, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él el primado. Tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La palabra plenitud es la extensión de lo que abarca la existencia de algo. Vamos a pensar, ¿cuál es la plenitud de una piedra? ¿Se ha puesto a pensar cuál es la plenitud de la existencia de una piedra? Le voy a decir todo lo que la piedra es. ¿Para qué es la piedra? ¿Cuál es su consistencia química? ¿Cuánto tiempo va a existir? ¿Dónde va a ser usado? ¿Dónde va a terminar? ¿Dónde va a caer? ¿Dónde va a rodar? ¿Qué forma va a tener? ¿Qué color va a tener? Todo eso. Toda plenitud que hay en el universo existe en Cristo. Imagínense, tú existes porque Cristo existe. Y una de las defensas de la existencia de Dios es que algo existe.
Si algo existe es que porque hay un Dios que existe. Gracias. Y si Dios existe, Él hace que las cosas existan. Gracias. Así de simple. Podemos contestar a veces a la locura de las preguntas del hombre en su estado de rebelión con una pregunta simple. Por eso Jesús dijo que si no creyésemos como un niño cree, no vamos a poder ver el reino de Dios. A veces quizás nos complicamos tanto en nuestras preguntas, nos enredamos en nuestras preguntas, que no sabemos ni por dónde entramos ni por dónde salimos. Así es el hombre. Ayúdanos. Entonces yo quiero presentarles a este Dios en su eternidad, y para terminar quisiera que vayamos al libro de Romanos capítulo 11. Solo tú eres digno, mi Jesús. Vive el Rey. Aleluya. Amén. Santo Dios. Abba, Padre. ¿Lo tenemos? Dice así, en el versículo 36, Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, miren la palabra de Él, porque de Él, ¿se han dado cuenta? Bueno, hay versiones donde la palabra de Dios ha sido quizás escrita con el fin de que la gente lo interprete fácilmente, es bueno, pero a veces quizás han alterado un poquito un orden espiritual. No sé si usted ha visto en algunas versiones de la palabra de Dios no comienza con presentar a Dios como el primado en prosa, en frase, en orden. A veces viene el segundo. Pero hay ciertas versiones donde el orden es ahí. En este caso miramos este orden, dice, porque de Él. ¿Quién es Él? Cristo, Dios eterno. Y por Él, y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por siglos, amén. Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. Se dan cuenta que toda plenitud entonces existe en Él. Qué bello, ¿verdad? Tenemos este Dios que abarca todo de ti. Es donde comienza nuestro temor, porque abarca todo de ti. No hay un pensamiento, no hay una acción, ya sea de aquí hasta 1000 años, que Él ya no sepa, y no lo sepa completo. No, Él ya lo sabe. Él lo sabe completo. Él lo sabe enteramente. ¿Y saben qué? Algo muy lindo, con esto quiero cerrar. Que Él a cada uno de nosotros nos conoce completamente. Completamente. Amén. Gracias. En tu estado en que estás, Él te conoce completamente. Gracias. Tal vez tu esposo, si eres casado, tu esposa, si eres casada. No sé. Tu esposo quizás no te conoce bien. Puedes tú mentirle, puedes tú pintarle una razón bien puesta y pobrecito, ¿no? Le arrancaste el pelo más que lo hace esposo a ti, ¿no? Ayúdanos, papá. O quizás el esposo le ha pintado a la esposa un cuento de esos que quizás sí, razonable. Pues en ese término, estate buena cuentas con Él. Pongámonos de pie, vamos a orar. Gracias, Señor. Tuya es la gloria, Padre. Mi alma te alaba. Sabe. Bendito Dios, te damos gracias, porque tu palabra nos presenta tu persona, tu eternidad, que nada existe fuera de ti. Toda plenitud de ti existe, pero has escogido en Cristo el conocer a cada uno de nosotros y a través de Él escoger a tus redimidos. Padre, te suplico que ninguno de nosotros que esté aquí se pase de por alto esta gran salvación. Gracias te damos, amado Dios, por lo bueno que eres. Y no eres un Dios que se esconde, un Dios que vamos a tratar de figurarlo nosotros. No, al contrario. Tu palabra dice que desde la creación del mundo,
Tu poder, tu divinidad se echan de ver, de modo que cada uno de nosotros es inexcusable. Entonces te damos gracias porque toda nuestra plenitud existe en ti, ya sea en juicio o ya sea en redención, ya sea para salvación o para condenación o en condenación. Pero existimos en ti. Ten misericordia de nosotros y obra en nosotros a la salvación, para honrarte a ti, no Señor, cumpliendo la ira en condena, sino en salvación para honra y gloria de tu nombre en vida eterna. Todo esto lo pedimos y te damos gracias, te bendecimos, y para esto ¿quién es suficiente, Señor? Pero en Cristo decimos gracias y Abba Padre. En su nombre decimos entonces amén. Hermanos, Dios me los bendiga y que el Señor sea con ustedes y que su paz gobierne sus vidas.